Buenas noches, familias que nos acompañan esta noche, familias del Gimnasio Monseñor Manuel María Camargo y familias de la Fundación San Antonio. Sean todos bienvenidos a este su espacio. Quiero contarles que es para nosotras su área psicosocial, conformada por las 3 psicólogas del gimnasio y la trabajadora social en cabeza de nuestra coordinadora de formación, Diana Molina, que es un placer estar aquí con ustedes. Se les extraña bastante, el corazón duele de saber que nos toca a través de una pantalla, pero estas también son muestras de afecto, el que nosotras hayamos preparado este espacio para ustedes y el que ustedes nos estén acompañando acá. Eso nos demuestra que definitivamente somos una familia, la familia de la Fundación San Antonio. Entonces, quiero que sepan que todo esto lo hemos preparado para ustedes con todo el cariño del mundo, con toda la disposición, con todo el esmero y la entrega que ustedes se merecen. Nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes y ustedes, por supuesto, las familias que nos acompañan. Quiero contarles brevemente, ya creo que Paula lo había mencionado en la anterior escuela, y es que esta escuela que estamos trabajando era lo que antes conocíamos como escuela de padres. Ahora la vamos a trabajar bajo el lema de escuela de familia, pensando en las nuevas tipologías familiares y en las nuevas constituciones de nuestra sociedad. Y por eso ahora se llama escuela de familia, porque involucramos a todos los miembros de la familia y sobre todo aquellos que están jugando un papel tan importante en el acompañamiento que hacen a nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Listo? El nombre de nuestra escuela de hoy es Cómo fortalecer desde la familia lazos de afecto y comunicación para convivir en tiempos de pandemia. Les cuento que hoy tenemos una invitada a todo dar. ¿Listo? Entonces ahorita en un ratico se las voy a presentar. Quiero que, como siempre nos hemos distinguido, utilicemos bien las herramientas tecnológicas, que utilicemos el chat para lo que es. Yo me tomé el atrevimiento de enviarles a todos ustedes unas corticas indicaciones para que todo funcionara hoy mejor. Entonces espero que las hayamos acatado y que, como la familia que somos, nos respetemos y hagamos las cosas bajo los parámetros que son para que todo marche súper bien y la comunicación sea muy fluida. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulos, vamos a darle un saludito a nuestra invitada de hoy. Se las voy a presentar. Se llama Lina Marcela Gómez Contreras. Esta belleza paisa, ahí les adelanto, esta belleza paisa viene para acompañarnos y viene con toda. Entonces, pilas, no me vayan a hacer quedar mal. Les cuento, Lina es psicóloga de la Universidad de San Buenaventura, que está en Medellín. Es docente universitaria de la Tecnológica de Antioquia y también realiza trabajo como tutora de resiliencia de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Entonces se las voy a presentar, alístense los solteros por si van a hacer alguna propuesta. Entonces, Lina, dales un saludito a esta hermosa familia que te está esperando. Pero muy buenas tardes, familia del gimnasio y del colegio. Mi nombre es Lina Gómez, como lo decía Alexandra ahorita. Alexandra, muchas gracias por esa bienvenida. Es para mí un gusto estar acá con ustedes compartiendo sobre este tema. Listo, Linita. Vale, muchas gracias. Entonces, ahí la tienen. Familia de la Fundación y familia del gimnasio. Entonces vamos a darle a Lina una calurosa bienvenida y la mejor forma de hacerlo es comentando y teniendo muchas preguntas para que ella nos ayude a solucionar acerca de todo lo que nos ha pasado en esta pandemia. Ustedes saben que antes de iniciar hacemos unos avisitos parroquiales, entonces les voy a dar 5 avisitos parroquiales, ¿listo? El primero, acordémonos de manejar el chat únicamente para hacer comentarios, hacer preguntas. Y todo tiene que ser referente al tema que estamos tratando, tal cual lo hacemos en la presencialidad. Segundo, no olviden que el formulario para realizar la inscripción o la asistencia a la escuela de padres va a estar fijado en los comentarios por nuestra psicóloga Daniela Molano al finalizar el encuentro. No es necesario que nos escriban nada más en el chat. ¿Listo? Toda la asistencia la registramos con el formulario. Tercero, cuidar obviamente los comentarios que hagamos en el chat. Esta es una red pública, entonces estamos siendo la imagen de nuestro gimnasio y eso hay que cuidarlo. Cuarto, si ya diligenciaron el formulario de asistencia en la escuela pasada en la que nos acompañaron Paula y Rafael, no es necesario que lo vuelvan a hacer en esta, porque ustedes no se imaginan la chocoaventura en la que nos ponen a nosotras a investigar en las dos a ver cuántas y cuáles familias se conectaron. Entonces, porfa,
Si ya lo hicieron en la anterior, no es necesario que lo hagan en esta ni en la de Daniela. Y lo último, pues realizar todas las preguntas que tengamos para nuestra invitada por medio del chat. Paula, que es la psicóloga de media, Marcela, que es la trabajadora social, y Daniela van a estar colaborándonos en eso. Entonces, ustedes no se preocupen que todo el tiempo vamos a estar pendientes de ese chat. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora sí, ya más, no los voy a encaprichar más aquí con comentarios. Vamos a darle inicio a nuestra escuela de familia y como escuela católica que somos, y más en nuestro gimnasio, que sabemos que estamos protegidos y bendecidos todo el tiempo, vamos a iniciar como es costumbre con una oración. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Señor, hoy en tus manos colocamos toda esta nueva experiencia que seguramente va a ser significativa para todos los que estamos aquí reunidos en tu nombre. Ilumina a quienes están pasando por un mal momento, bríndales seguridad, salud y protección a quienes lo necesitan y siempre, Señor, acompaña a nuestros niños, niñas y adolescentes. Tú, Virgencita, con tu manto cúbrelos, protégelos, ampáralos y danos a nosotros todas las herramientas que necesitemos para guiarlos por el buen camino, el camino que seguramente nos lleva a ti, Señor. Tú, angelito de la guarda, protégelos, no permitas que nada malo les pase y danos a nosotros como padres la sabiduría que necesitamos para educarlos como ellos se lo merecen. En tu nombre hacemos todo y bríndanos toda la seguridad y la felicidad que necesitamos para sobreponernos a esta difícil tarea que nos pusiste. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ustedes saben, más de uno debe estar descansando, estar diciendo, Alexandra, siquiera esta escuela de familia no vamos a hacer dinámica. Pues no, ¿cómo les parece que no? Ustedes saben que yo soy muy juguetona, entonces hoy no va a ser la excepción. Desafortunadamente no los puedo ver y ustedes saben que a mí me encanta es verlos. Entonces hoy vamos a modificar un poquito la dinámica y simplemente, como nuestra escuela de familia se trata de cómo fortalecer esos lazos de afecto y comunicación, vamos a coger al que está aquí a nuestro ladito, a nuestro hijo, a nuestro hermano, a nuestro tío, a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestra abuela y le vamos a dar un abracito bien apachurrado o una caricia en la carita, algo que les diga con nuestras intenciones cuánto amor sentimos por ellos. Y para quienes no están con los niños, que están aprovechando la pandemia, entonces dígale a su pareja, el que tiene ahí al ladito, a su novio, a su esposo, una palabrita, una frasecita de esas que los pone bien chéveres y se preparan para iniciar nuestra escuela de familia. ¿Listo? Entonces yo veré, papás, mamás, cuidadores, todo esto es para ustedes. Y ya, sin más preámbulos, entonces los voy a dejar con Lina. Lina se vino con toda a enseñarnos muchas cosas y a compartir con nosotros. Entonces le doy paso a nuestra invitada Lina y te dejo con la mejor sección del gimnasio. Bueno, familias, esta tarde nos convoca un tema muy interesante y que considero que por esta época nos debe estar confrontando mucho, y es el tema de comunicación y el fortalecimiento de los lazos de afecto, ¿sí? Para ustedes y para mí no es de desconocer que estamos en una situación de crisis en la cual nos empezamos a confrontar muchas cosas, en las cuales estamos 24/7 en casa, trabajando, haciendo teletrabajo con nuestra pareja, con nuestros hijos, y entonces empiezan a aparecer preguntas sobre esos roles, ¿sí? ¿Cómo me estoy comportando yo también dentro de mi casa? ¿Sí? ¿Cómo estoy yo tratando a mi hijo, a mi esposa? ¿Cómo estoy llevando estas relaciones familiares en esta época de crisis? ¿Estoy siendo parte de la solución o parte del problema dentro del sistema familiar? Entonces, vamos a empezar dando algunos apuntes. Pasamos por favor la diapositiva. Como primera instancia, les traigo algunos aspectos a tener en cuenta, ¿sí? Como vemos en la imagen, hay una niña mostrándole a su padre, escuela más familia igual educación. Resulta que la escuela y la familia no podemos trabajar de manera desarticulada.
¿sí? El amor que se refleja en la escuela también debe ser reflejado en la familia, para que haya esa fortaleza de la educación en los niños. Entonces, vemos la familia como la primera escuela. Es decir, la familia es ese primer círculo social en el cual como seres humanos empezamos a ser parte de una sociedad, ¿sí? En el cual adquirimos los primeros aprendizajes. Y es importante que desde allí se empiecen a reforzar las diferentes dinámicas de relación, el manejo de la norma, el manejo de la relación también con mis iguales si el niño tiene hermanos. Y es muy importante que se eduque en la familia desde el ejemplo, ¿sí? Muchas veces vemos familias que tienen el niño saturado de normas, pero a través del ejemplo el papá no es reflejo de ello, ¿sí? Muchas veces lo que más enseña son el ejemplo como tal, más que la misma norma, ¿sí? Lo segundo a tener en cuenta es que la escuela es ese segundo hogar. La escuela es ese lugar donde el niño llega después de casa a interactuar con otros seres, ¿sí? Y es donde refleja la interacción que tiene dentro de su hogar. A veces a consulta llegan muchos papás preguntando, Lina, pero es que yo no sé, Juanito, por qué es así en el colegio, ¿sí? Y resulta que en casa se le están permitiendo ciertas conductas que él está reflejando también en la escuela. Otro asunto a tener en cuenta es el manejo de los referentes de autoridad. ¿Qué referente de autoridad soy yo para mi hijo? ¿De qué manera estoy manejando la autoridad para con él? ¿Y cómo le estoy poniendo los premios y castigos dentro del hogar? Para que él también pueda reflejar esto en la escuela. Los referentes de autoridad son supremamente importantes, y no solamente de mamá y papá, sino también de los cuidadores, porque muchas veces mamá y papá trabajan, entonces es importante que se establezca un sistema de normas que sea homogéneo cuando esté con los cuidadores y cuando esté con sus papás. Otro asunto es la corresponsabilidad. Si el colegio tiene unos deberes para con el niño, el hogar también tiene unos deberes para con él y se deben tener muy en cuenta para poder trabajar para poder trabajar en red, ¿sí? Para poder constituir las enseñanzas que en realidad se le quieren transmitir al niño. Y es ahí donde se forjan los verdaderos aprendizajes significativos. Es decir, el niño adquiere un conocimiento académico, pero aparte de ello, y no menos importante, adquiere una formación humana. Es decir, adquiere una formación en valores, una formación como ser sensible en la sociedad. Entonces, al pasar de diapositiva, ya vamos a empezar definiendo un poco lo que nos convoca hoy. Y es, como primera instancia, el afecto, ¿sí? El afecto es la inclinación hacia alguien o algo, especialmente de amor o cariño. Simpatía que una persona siente por otros seres vivos, es decir, personas y animales, ¿sí? Tú evalúas cómo está el afecto de una persona cuando ves cómo se comporta con las personas que le rodean y con los seres vivos que le rodean. Entonces es ahí donde empezamos a preguntarnos, ¿de qué manera estoy manejando yo el afecto? ¿Cómo lo estoy expresando yo a las personas que me rodean? Y resulta que el afecto es una experiencia subjetiva diaria, es decir, durante un día tú puedes llegar a sentir muchas emociones, tu hijo también y toda tu familia. Entonces, esa experiencia subjetiva lo que incluye es eso, esas emociones y lo que estoy sintiendo respecto a algo. Puede que un día que haya pasado no fue lo mismo para el hijo que para la mamá o el papá, ¿sí? Entonces entra en dinámica esos diferentes afectos y esa manera de expresarla afuera. El afecto también es dado como una necesidad que en ocasiones se manifiesta de manera interna y de manera externa.
De manera interna, la expresamos cuando tenemos la necesidad de sentirnos apreciados, ¿sí? Sentirnos valorados por alguien, sentirnos reconocidos y sentirnos importantes. ¿Por qué esto es importante? Porque es ahí donde se empieza a gestar en realidad la confianza también de esa persona para con los otros, la confianza también en la comunicación y la confianza en la relación con el otro. Si estos tres aspectos no están dentro de la vida del niño, se empiezan a gestar unas inseguridades y algunos comportamientos que no son adecuados para con su edad. También nos encontramos las necesidades de manera externa, ¿sí? ¿Cómo se manifiesta esa necesidad de manera externa? ¿O cómo expresamos el afecto? A través de atenciones, a través del tiempo, ¿sí? ¿Atenciones de qué tipo? Los detalles, por ejemplo. Y ahí invito mucho a los papás a que se pregunten qué detalles han tenido durante este tiempo de la pandemia con su pareja. O simplemente el hecho de que estén dentro de casa les ha llevado a olvidarse un poco de esos detalles. Los detalles es lo que lleva a que la relación de pareja se reconfigure día a día, ¿sí? A que haya una reconquista en todo momento, ¿sí? Entonces, las atenciones están basadas en ello, pero además de los detalles también está el tiempo que invertimos en nuestra familia. ¿Estamos invirtiendo tiempo en cantidad o en calidad? Ahora estamos 24 horas dentro de casa, ¿sí? Entonces, ¿cuál viene siendo la excusa ya para compartir con mi familia, para compartir con mis hijos, para compartir con mis padres? Porque hay unos que también viven con sus abuelos, ¿sí? ¿Cuál está siendo la excusa? Y me parece muy oportuna la dinámica que propone Alexandra para yo abrazar a los míos, ¿sí? Para yo besarlos, para yo darles una caricia y expresarles lo que siento por ellos. ¿Cuál está siendo la excusa? Para dialogar adecuadamente con ellos y para tener momentos significativos, aún así estén dentro de casa, ¿sí? El afecto para el niño es la parte más vital de su entorno. Es la conexión emocional con su cuidador. Esto nos lo dice Valverde, ¿sí? Cuando él se refiere a esto, nos quiere decir que el afecto es el centro de la personalidad que se está desarrollando en ese niño, ¿sí? Si ese niño está rodeado de amor, de cariño, de atención, de sentirse reconocido e importante dentro del sistema familiar, no tiene por qué desarrollar otras conductas en la institución, ¿sí? Como conductas agresivas, conductas de rebeldía. Entonces es en el hogar donde tenemos esa principal misión de empezar a formar esas capas de la cebolla, por así decirlo, ¿sí? El afecto es ese centro de esa cebolla, entonces esas capas, ¿de qué las estoy cubriendo? ¿Sí? ¿Les estoy dando el afecto que es necesario a ese niño? ¿O simplemente me estoy dejando guiar por lo que yo considero o por cómo a mí me criaron? ¿Sí? Que muchas veces escuchamos expresiones, pues a mí me sucede mucho en consulta de padres que dicen, no, es que yo lo trato así porque así me trataron a mí, ¿sí? El desafío ahora, papás, es empezarnos a preguntar qué estamos haciendo diferente para cambiar esta situación. Pasamos a hacer la definición de lo que es comunicación. Resulta que para Hidalberto Chavetano, la comunicación es el intercambio de información entre personas. Significa volver común un mensaje o información y constituye uno de los procesos fundamentales de la experiencia humana y la organización social. ¿Qué quiere decir esto? En la medida que nos comunicamos, vamos desarrollando momentos significativos con el otro, vamos teniendo una información en común a través del diálogo y a partir de ello vamos formando
redes de apoyo o una organización social, como en este caso lo es la fundación y lo es el gimnasio, ¿sí? Entonces, por acá traigo una imagen de Mafalda hablándole a su madre y le dice: mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras? Esta imagen me parece muy bonita porque en ocasiones los adultos estamos tan ocupados siendo adultos que no sacamos tiempo para que el niño sea niño, ¿sí? Para jugar con él, para compartir, para tener una experiencia significativa de lo que es esa relación. Entonces el llamado también al papá, a los papás y a los cuidadores para que empiecen a ver lo esencial como lo más importante, ¿sí? No es el hecho de que el papá y el cuidador estén solamente presentes físicamente, sino que también estén presentes de manera emocional. Que los niños puedan empezar a desarrollar una identificación de lo que están sintiendo y puedan expresarlo libremente. Que se puedan prevenir situaciones, por ejemplo, de abuso, ¿sí? Situaciones de bullying, por ejemplo, que el niño pueda expresar en realidad dentro de su hogar lo que está sintiendo. Muchas veces en los colegios lo que se hace es ese apoyo para identificar ese tipo de situaciones. Entonces vamos a pasar a hablar sobre algunos tips para fortalecer ese afecto y esa comunicación en tiempos de pandemia. Bueno, les decía al empezar que para nadie es de desconocer que estamos en un momento de crisis, ¿sí? Y este momento de crisis va dejando en nosotros muchas huellas, muchas preguntas, ¿sí? Y muchas inseguridades y ansiedades frente a lo que va a suceder, ¿sí? Entonces, una de las maneras de acercarnos afectivamente desde la comunicación como familia es reconocer nuestras emociones, ¿sí? Saber en qué momento tanto el niño como el papá y los cuidadores se encuentran en un estado triste, ¿sí? O se encuentran alegres. Y de qué manera van a empezar también a manejar esas emociones. Porque no es solamente lo que se hace dentro del hogar, sino que muchas veces también es necesario buscar un apoyo profesional para empezar a comprender lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces vemos, por ejemplo, o sentimos que el niño en algún momento está expresando: estoy aburrido, ¿sí? Durante la cuarentena, pero vemos que los adultos están tan ocupados en su teletrabajo que en algún momento no pueden sacar el espacio para compartir con él, ¿sí? Ese espacio de ser niño. Entonces, todas esas cosas van generando emociones, tanto en el adulto como en el niño. El manejo de nuestras emociones como adultos nos va a llevar a mostrarle al niño o al joven cómo debe resolver también sus emociones. Entonces también hay papás y cuidadores estar muy pendientes en la manera como están afrontando también sus emociones, porque ustedes son el reflejo para ellos. Otra de las estrategias para poder fortalecer este afecto y la comunicación es el acompañamiento en las tareas, ¿sí? Hemos pasado de un tiempo en el cual dejábamos el niño en la escuela y él ya resolvía las diferentes situaciones dentro de su escuela desde lo académico. Ahora nos encontramos con que el niño está dentro de casa las 24 horas del día también, ¿sí? Entonces vemos las mamás y los papás y los cuidadores haciendo maniobras para poder responder con la tarea que envía el maestro, ¿sí? Que tómese una foto con la hermanita pidiéndole una disculpa, ¿sí? Que vamos a hacer una huerta, ¿sí? Lo cual es supremamente significativo y también empieza a fortalecer esos lazos familiares. Y son cosas que quizá habíamos olvidado, ¿sí? Muchas veces los niños van a la escuela sin hacer una tarea porque no tienen tampoco quien les acompañe haciéndola, ¿sí? Y desde ahí se van analizando aspectos también de esa dinámica familiar. Pero además de ello, muchas veces está la excusa como que no, pero es que yo no estudié, ¿sí? Ahora nos hemos visto en la extraordinaria tarea de buscar los recursos para responder a esas demandas del colegio como tal, ¿sí? Vemos también a los niños
conectados mucho tiempo a través de un celular o a través de un computador, porque es la única manera que tienen ahora de comunicarse con el docente, ¿sí? Y es realmente triste, pero también significativo el hecho de que no pueda estar esa relación estudiante-docente, ¿sí? ¿Por qué nombro que es triste? Porque el estudiante también aprende de ese modelo que es el docente, ¿sí? A través de cómo se comporta con él, de cómo le responde sus preguntas. Esa es una manera también de ir sanando la relación también que tenga dentro de casa. Entonces se conectan a través de Meet o a través de otras aplicaciones ahora, y también se ha invitado a los docentes, que sé que acá también hay docentes conectados, a innovar mucho en la manera de cómo impartir el conocimiento, ¿sí? Lo cual es muy bonito, y lo que nos lleva a preguntarnos es también de qué manera nos estábamos comunicando con esos papás para seguir siendo esa red de apoyo. Otra de las maneras, como institución católica, de fortalecer esos vínculos es a través de la oración, ¿sí? Cuando la familia ora unida, permanece unida. La oración es la estrategia para llevar la mente a callar, ¿sí? Y empezar a sentir lo que en realidad nos habita, ¿sí? Las emociones que nos tienen confrontados o que nos tienen pensativos en algún momento. A través de la oración, lo que se hace es retomar la confianza en que hay algo más fuerte que lo que está sucediendo. Y en época de pandemia sí que es importante hacerlo, porque están sucediendo muchas cosas a nuestro alrededor que nos están generando ansiedad, que nos están generando preguntas por ese futuro. Entonces, orar unidos nos lleva a decirle al niño y a decirse en todos como familia que en realidad lo que importa es esa unión familiar, ¿sí? Y que en realidad lo que importa también es el hecho de tener esa fe puesta en algo que en este caso sería nuestro Dios, ¿sí? Otra de las estrategias a tener en cuenta es el compartir en familia. Muchas veces por las múltiples ocupaciones se imparte la cena en cada una de las habitaciones, ¿sí? Pocas familias ahora tienen el espacio en el comedor para poder compartir. ¿Por qué? Porque es que a Juliana le gusta comer en su habitación viendo televisión, ¿sí? Juan come en su habitación también para no perderse lo que está sucediendo en el videojuego. Y mamá y papá comen en su habitación, ¿sí? Es muy importante que haya esa unión para compartir el alimento, porque es una manera de mostrarle al niño o al joven que es supremamente importante el hecho de agradecer por esos alimentos y de que gracias al trabajo de todos es que se ha logrado tener esa alimentación, ¿sí? Pero además de ello también es importante crear un ambiente sano cuando se está comiendo, ¿sí? Muchas veces a consulta llegan niños con dificultades en la alimentación, y resulta que estas dificultades en la alimentación aparecen porque ellos recuerdan que siempre que están comiendo mamá y papá pelean, ¿sí? Entonces encontramos niños con afecciones gástricas, encontramos niños con reflujo, con diferentes síntomas que están llevando a la somatización por el hecho de no poder compartir ese ambiente sano mientras se están alimentando. Pasamos a ver las otras estrategias. Y nos encontramos con una que a mí me parece supremamente importante,
y es el hecho de que el niño debe conocer sus límites, ¿sí? El niño debe tener unas normas establecidas en casa que le lleven a interiorizar lo que él puede hacer y lo que no puede hacer. Porque lo que les decía ahorita es que lo que se hace dentro del hogar es un reflejo también de la escuela o en otros entornos. Entonces, si yo a mi hijo en casa le permito que deje todo tirado, por ejemplo, los juguetes cuando está jugando, él va a ir a otra casa y va a hacer lo mismo, ¿sí? Entonces es importante empezar a poner esos límites desde el amor para que ellos entiendan la importancia de su propio cuidado y del cuidado de lo que los rodea, de su entorno, sea en casa o en el lugar que se encuentre. Otra de las estrategias, y me parece muy bonita y la he visto mucho en mis pacientes y en sus familias, es el hecho de involucrar a los niños en las labores del hogar, ¿sí? Ellos están muy pequeños todavía para asumir muchos asuntos, pero a ellos les encanta, ¿sí? A ellos les encanta ayudar en casa, hacer el aseo o a ver también cómo mamá prepara los alimentos, ¿sí? Todas estas actividades lo que llevan a reflexionar al niño es que él es valioso también para hacer ese tipo de actividades y que también puede colaborar en ello. Eso nos va a ayudar a forjar un adolescente también responsable con esas labores del hogar, ¿sí? Y un adolescente sensible en el hecho de que no solamente es mamá la que tiene que hacer todo, ¿sí? O de que no solamente es papá el que va a estar colaborando con otros asuntos, sino que es algo que puede ser compartido y que en unión familiar lo pueden realizar. Otro aspecto a analizar es el hecho de que, no sé si alcanzan a ver la figura acá, de varios niños haciendo varias actividades, ¿sí? Es importante que ahora que estamos en este tiempo de confinamiento, el niño tenga una rutina. Él ya no está yendo al colegio, pero es importante que tenga los mismos hábitos para que se pueda ir, para que siga adaptado al sistema como lo ha estado, ¿sí? Es decir, que él tenga una hora para levantarse, que tenga una hora para desarrollar sus labores y adicional a ello, tenga también un espacio para cuidar de sí, ¿sí? Entonces, es muy importante el hecho de que pueda atender su cama, de que pueda levantarse a una hora adecuada y bañarse, ¿sí? Que no veamos los niños por allá a las 6 o 7 de la noche bañándose apenas, ¿sí? Eso también es educar la disciplina del niño y formar un adulto responsable para con sus actividades. No solamente es el hecho de que el niño esté ahí y bueno, sí, está en la casa, entonces no, él verá a qué hora se baña, ¿sí? No, él verá a qué hora hace las tareas, ¿sí? Que él tenga claro que tiene su espacio para cada cosa, ¿sí? Y que lo principal, que no esté sumergido en las redes, en los aparatos tecnológicos, ¿sí? Que tenga espacios para distraerse en otras cosas, que no solamente sea el videojuego, el celular, sino que también tenga, la responsabilidad de asumir otras cosas, no solamente el hecho de que debe terminar una misión en el videojuego, sino de que también tiene misiones en casa que debe realizar. Otro de los aspectos, y que aparece acá en la cuarta imagen de la diapositiva, la mamá le dice al hijo, ¿qué más quieres que te dé? Y el hijo le responde, un no. Nos encontramos con papás y con cuidadores que en ocasiones son muy permisivos, ¿sí? Y todo lo que el niño quiera o todo lo que el adolescente quiera, eso lo tendrá, ¿sí? O que en algún momento pide permiso para algo y siempre la respuesta es un sí, ¿sí? Esa actitud permisiva de los padres y los cuidadores a lo que nos lleva es
a construir un adolescente que no conoce de límites, ¿sí? Y que tiene la asunción de riesgos desarrollada al 100. Es decir, este niño cuando es adolescente ya consigue una moto y entonces después no nos explicamos por qué se va a 100 por hora, ¿sí? No nos explicamos por qué tiene esas conductas tan desarrolladas como de impulsividad o de no respeto al otro o incluso de agresividad. ¿Por qué? Porque desde casa no se le enseñó la importancia de ese no, ¿sí? Cuando ese no hace parte de la vida del niño, él empieza a comprender que no todo se tiene que dar como él quiere, sino que todo en la vida tiene un costo y tiene también un beneficio y es algo que él también se debe merecer. No es algo que se le dé porque sí, sino que el niño también se empiece a preguntar qué debe hacer él para conseguir lo que quiere, ¿sí? Y no necesariamente desde las acciones muy complejas, sino también desde el afecto, ¿sí? ¿De qué manera debo yo amar a mamá y a papá? ¿De qué manera debo yo comprender ese sí y ese no de papá y mamá? ¿Y de qué manera lo voy a asumir? Pero también es importante que el niño vea el reflejo de la manera como los adultos asumen ese sí y ese no. Porque si él ve que en el adulto hay mucha indisposición cuando aparece el no, lo que va a suceder es que él también va a empezar a reflejar ello. Otra de las maneras de demostrar afecto y comunicación durante la pandemia es cuidar de la salud en familia, ¿sí? Ahora tenemos mucho el acceso a través de las redes para hacer teleconsulta, ya sea para el bienestar físico, para el bienestar psicológico. Entonces, que en realidad nos preocupemos como familia el uno por el otro, ¿sí? ¿Qué está sintiendo? ¿Sí? ¿Qué enfermedades tiene habitualmente alguien de mi familia? Por ejemplo, hay muchos cuidadores que sufren de hipertensión, ¿sí? ¿De qué manera vamos a hacer para ir a reclamar su medicamento? ¿De qué manera estamos cuidando su alimentación? ¿Sí? Nos encontramos con niños también que sufren de reflujo, por ejemplo, o que sufren de alguna afección gástrica. ¿De qué manera estamos cuidando eso? Estamos haciendo teleconsulta. El niño está muy aislado, no quiere hablar o se nota muy depresivo, muy aburrido en casa. Estamos haciendo uso también de esa maravillosa red que ustedes tienen psicosocial para consultar sobre ello o simplemente estamos callando. Entonces es importante que también se empiecen a evocar esos lugares a los cuales se puede acudir cuando hay una afección, ya sea física o emocional. Otra de las estrategias y que también ha sido muy olvidada últimamente es el juego. A través del juego, el niño lo que hace es expresar su mundo interior, ¿sí? A través del juego, el niño evoca circunstancias que ha vivido. A través del juego, el niño expresa amor. A través del juego, el niño también puede aprender a expresar todas sus emociones. Pero sobre todo, a través del juego, el niño empieza a comprender cómo se debe relacionar con las demás personas. Que sepa que en el juego no siempre tiene que ganar, ¿sí? Que también hay unos espacios para perder y que pueda aprender de ello y ver en papá y mamá también la reacción frente a ese ganar y ese perder. No hay nada más maravilloso que poder compartir en familia un juego, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través del juego lo que se ocasiona es que aparecen las risas, aparecen a veces hasta enojos porque se pierde, ¿sí? Pero también lo que aparece es el comprender el otro, ¿sí? El venga, compartamos un espacio diferente al que normalmente compartimos, ¿sí? Venga, conversemos, venga, juguemos, ¿qué? Lotería, venga, juguemos dominó, ajedrez,
¿sí? Es empezar a tejer esa red de apoyo también a través del juego. Que el niño no sienta miedo al decirle a papá, a mamá y a sus cuidadores, quiero jugar, vamos a jugar, ¿sí? Ahora, en este tiempo de pandemia, nos encontramos con que los niños dentro de casa tienen mucha energía, ¿sí? Entonces pueden llegar a tocar a mamá y le pasan como la energía así, pero es porque no tienen el espacio para recrearse o para sacar esa energía afuera, ¿sí? Nos hemos encontrado en un momento en el que en ocasiones hasta ir a un parque nos genera un poco de angustia, ¿sí? Y más si los vamos a cuidar a ellos, nos genera aún el doble de angustia porque nos puede suceder algo a nosotros o algo a ellos, ¿sí? Entonces es empezar a construir esas estrategias para que dentro de casa haya una manera de que el niño empiece a sacar un poco esa energía, ¿sí? Puede ser a través de ejercicios físicos dentro de casa, puede ser a través de, si la casa es un poco grande, jugar la lleva o chucha cogida, le dicen aquí en Medellín, ¿sí? Que yo te alcanzo, ¿sí? Chucha congelada también es otro de los juegos que les gusta mucho a ellos, entonces empezar como a dinamizar ese aspecto para que también haya ese desfogue de energía y para que en ocasiones no tiendan a ser como tan impulsivos o a reaccionar de la manera que no esperamos. Todas estas estrategias lo que nos lleva a pensar como padres y como cuidadores es qué tanto estoy aprovechando el tiempo con mi hijo en casa. Ahora son 24 horas, ¿sí? Antes eran menos, tal vez media hora cuando llegaba, comía y me acostaba porque llegaba de la oficina súper cansada, ¿sí? ¿De qué manera estoy aprovechando no solamente el tiempo en semana, sino también los fines de semana? ¿Qué espacios significativos estoy compartiendo con él? Y en este corto tiempo, lo que hemos hecho es recopilar unas de las tantas estrategias que se pueden llegar a implementar para ocupar bien ese tiempo, pero además de ello, para fortalecer esos lazos de afecto y de comunicación con el otro. Porque es que comunicarme con el otro o tener afecto por el otro no es el hecho de que vivan en la misma casa, ¿sí? El hecho de comunicarme bien con el otro y tener afecto con el otro es poder acercarme de tal manera que yo sienta la confianza de que en realidad es mi familia. Nos hemos encontrado con familias, a través pues, de mi experiencia también me las he encontrado, que cada una de las habitaciones es como si fuera una pequeña isla, ¿sí? Entonces encontramos la isla de Juliana, que es su habitación, ¿sí? La isla de Juan, que también es su habitación, y en la cual están sumergidos en tantos estímulos también a través de redes sociales o a través de videojuegos, por ejemplo, que se olvida, la necesidad de empezar a compartir, ¿sí? Se olvida la necesidad de comprender sensiblemente lo que siente el otro y lo que el otro quiere. Y para reflexionar un poco más sobre ello, me encontré una imagen que me pareció muy bonita y significativa y les quiero contar más o menos qué dice, ¿sí? Lo que nombra son los lujos que nos ha de dejar la pandemia, ¿sí? Resulta que algunos de los lujos que nos ha de dejar la pandemia es, en primera instancia, saber valorar nuestra familia, ¿sí? Y saber valorar la unión que hay dentro de ella, ¿sí? O empezarnos a preguntar de qué manera nos estamos relacionando dentro de ella. Otro de los aspectos a tener en cuenta es que vamos a valorar mucho más nuestra salud, ¿sí? Vamos a empezar a hacernos preguntas de cómo nos estamos cuidando y cómo estamos cuidando al otro, de manera física y emocional, ¿sí? Esa salud física y psicológica del otro, ¿cómo está? ¿Sí?
porque es que no es el hecho de que papá y mamá se fueron a trabajar, entonces demás que están bien, no, ¿sí? No es el hecho de que, no, el niño está en el colegio, entonces demás que está bien, porque es que la escuela no se nos puede convertir en ese, como, por decirlo así, en ese escampadero, ¿sí? En el cual dejamos el niño y ya, ¿sí? Entonces nos encontramos con la ausencia de cuidadores y de padres en ocasiones hasta para ir a reclamar unas calificaciones, ¿sí? Nos encontramos con la ausencia también en las reuniones en las cuales le vamos a hacer devolución de cómo se está comportando el niño. Y es importante empezar a tener en cuenta esos aspectos. Otro de los lujos que nos va a dejar la pandemia y a otros en algún momento se les ha afectado es el hecho de tener un trabajo. ¿Sí? ¿Qué tanto estabas valorando antes de esta pandemia tu trabajo? ¿Estabas amando realmente lo que hacías? ¿O tú, que tal vez por alguna circunstancia de esta crisis has perdido tu empleo, habías valorado ese empleo antes de que esto sucediera? Otro de los aspectos a tener en cuenta es el hecho de ser agradecidos con que tenemos comida. Muchas veces siendo adultos y también los niños, les dejamos pasar un poco la conducta de que digan, no, yo no quiero eso. Sí, no, es que eso a mí no me gusta. Y nos hemos encontrado ahora en un tiempo en el cual compartimos lo que hay. ¿Sí? En el cual compartimos lo que podemos lograr conseguir. Otro de los lujos que nos va a dejar esta pandemia es el hecho de que vamos a saber realmente quién es amigo, ¿sí? Y quién es auténtico en la relación para conmigo. ¿Quién está ahí en los momentos de crisis? Porque es que el amigo es muy fácil identificarlo en los momentos de alegría, ¿sí? Pero en los momentos de crisis también está ese amigo. Tengo amigos reales y sinceros para conmigo y para con mi familia. Otro de los lujos que nos va a dejar la pandemia es el poder ayudar a alguien. ¿Sí? Muchas veces en medio de nuestras tareas no nos damos cuenta quién necesita de nuestra ayuda. Y tuvo que suceder una pandemia para que empezáramos a darnos cuenta de cómo estamos en ese nivel de solidaridad con el otro, dentro de nuestra casa, de nuestro hogar y también en la sociedad como tal. ¿Qué tanto estamos sirviendo al otro? Por ahí hay una frase que me gusta mucho que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y estoy totalmente de acuerdo con ella. Porque si ustedes se enfocan en ayudarle al otro, créanme que la recompensa no va a ser económica. ¿Sí? No siempre va a ser económica. Pero el gozo que va a sentir su alma y su corazón al ayudarle al otro, usted no lo va a poder calcular. Ni un billete le puede dar esa denominación a lo que genera el servirle al otro. Otro de los lujos que nos va a dejar la pandemia es seguirnos despertando cada día con un propósito. Seguir agradeciéndole a Dios porque salió el sol. ¿Sí? Seguir agradeciéndole a Dios porque abriste los dos hermosos regalos que Él te dio, que son tus ojos, y puedes contemplar el amanecer. Que puedes tener 24 horas de plazo para seguir en ese propósito firme. Y ya para terminar, pasando la diapositiva, quiero que compartamos una corta reflexión sobre la familia. ¿Sí? La familia es donde comienza la vida y donde el amor nunca termina. ¿Cómo así, Lina? Yo no entiendo eso. ¿Sí? En la familia es donde se gesta el ser, donde se gesta la relación con el otro. Y es donde suceda lo que suceda, los conflictos que hayan, el amor siempre va a ser la base. ¿Sí? Si usted quiere sanar cosas, empiece a identificar qué situaciones de su familia le han impregnado su ser. Empiécelas a abrazar, a comprender y empiece a buscar estrategias para resolverlas. ¿Sí?
que el amor en la familia jamás se acabe, que siga latente, sean cuales sean los conflictos, y que además de ello, no deje de comenzar la vida ahí, porque muchas veces nos encontramos con familias que también gestan muerte, ¿sí? En el sentido de que hay mucha agresión, en el sentido de que hay mucho aspecto contaminante para las relaciones sanas entre ellos, ¿sí? Nos encontramos familias en las cuales a veces hay conflictos muy fuertes, ¿sí? Y que pueden llevar inclusive a la muerte. Otra parte de la reflexión nos dice, la familia nos da el sentido de unión, el sentido de pertenencia, pero también de vez en cuando es la fuente principal de tus angustias o de tu estrés, sobre todo cuando se da un cambio sustancial en la dinámica familiar. Actualmente nos encontramos muchas dinámicas familiares, ¿sí? Nos encontramos con familias nucleares, es decir, donde mamá y papá viven con el niño. Nos encontramos familias extensas en la cual abuelos, tíos y padres viven con el niño. Nos encontramos con familias monoparentales, es decir, que solamente uno de los papás vive con el niño. Entonces, de acuerdo a cómo se lleva esta dinámica familiar, es que el niño va a aprender a relacionarse afuera y va a aprender también a gestionar sus angustias, sus temores y los diferentes aspectos que deben construir su personalidad. Esta dinámica familiar debe ser construida en la base de la confianza, el amor, el respeto, el diálogo y la congruencia entre las palabras y las acciones. Porque nos encontramos con papás preguntándose por qué mi niño ama como ama o por qué él no expresa nada, pero resulta que está siendo un reflejo de lo que ha visto también en su familia, en sus cuidadores o en sus padres. Entonces, no siendo más familias, los dejo con esas preguntitas, con esas estrategias y con esa reflexión, ¿sí? Para que en realidad ustedes empiecen a construir el sentido de esa vida que quieren para ustedes y para sus familias. Porque no se puede ver solamente de manera egoísta lo que yo quiero para mí, sino que sea también un propósito familiar para poder todo lo que sucede. Entonces, ese sería pues como el mensaje para compartirles hoy. Les envío un caluroso abrazo desde Medellín. Espero en algún momento poder conocer allá en Bogotá y que Dios los bendiga. Claro que sí, Lina. Muchísimas gracias y por supuesto que estás invitadísima a nuestro colegio, a nuestra fundación. Vas a ver lo hermosa que es y todas las obras de servicio que hacemos. Eso que tú nos decías ahorita tan importante. Es gratificante cuando tú puedes servir a otro y nuestra profesión se trata de eso, ¿no? De servir al otro, de ayudar, de estar ahí pendientes y de apoyar, de acompañar todas esas situaciones que seguramente se nos presentan más ahora en la pandemia, pero en el transcurrir de nuestra vida. Entonces, Lina, en nombre de toda la fundación, de todos nuestros niños, niñas, adolescentes, papás, mamás, cuidadores, etcétera, profesores y todos los que estamos en este hermoso proceso de acompañar a nuestros niños, un enorme agradecimiento por tus palabras. Te voy adelantando, como yo ya te había dicho, porque yo conozco a mi gente, que tenemos muchísimos comentarios y muchísimas preguntas. Entonces vamos a tratar de hacer que la comunicación fluya para que sea un ambiente bien chévere y que tú te vayas con esa, que confirmes todo eso que yo te conté de la fundación y del gimnasio. Entonces, bueno, voy a invitar, vamos a hacer un juego, ya que no lo hicimos al principio. No es un juego, mentiras. Los voy a invitar a que escribamos en el chat para alimentar todo eso que Lina nos ha dicho. Rápido, corriendo, vamos a ir a escribir en el chat. ¿Qué juegos hemos hecho con nuestros hijos? ¿Qué juegos hemos aprendido? ¿Cuántos papás han caído en el cuento de los TikTok?
¿Cuántas veces los hemos compartido? Rápidamente nos van a escribir en el chat. Y Marcela, Paula, Dani, Diana, Juan, todos los que están impresos ahí tras bambalinas de este cuento, nos van a contar. Y yo les voy a ir retroalimentando todo lo que nos van a decir. ¿Listo? Mientras recogemos todos esos juegos, Lina, te voy a ir lanzando una de las primeras preguntas que nos hicieron. ¿Listo? Seguramente algunas te las voy a ayudar a contestar yo y otras lo voy a dejar que tú lo capotees. ¿Listo? Entonces, primera pregunta. Discúlpenme que yo no nombre a la persona que nos haga la pregunta, pero no puedo verlo. A mí me están enviando por este aparatico todas las preguntas. Entonces, papás, mamás, gracias a quienes están participando. Entonces, la primera pregunta nos dice, ¿está bien generarles espacios virtuales teniendo en cuenta el confinamiento? Bueno, papás y cuidadores, había algo que yo resaltaba ahorita, gracias a Alexandra por la pregunta y me parece supremamente importante, ¿sí? Y es el hecho de que los espacios virtuales no son dañinos, ¿sí? En el sentido de que lo nocivo es llegar al exceso del uso de esos espacios virtuales. ¿Qué hay que hacer? Hay que establecer unas normas para que el niño o el adolescente estén en determinado tiempo con acceso a esos espacios virtuales, porque ahora la virtualidad es nuestra mejor amiga, ¿sí? Pero se nos puede convertir también en nuestra enemiga si no sabemos administrar ese tiempo. Listo, Lina. Bueno, te voy a ir contando los juegos que nos están diciendo nuestros participantes. Hay unos chéverísimos, hay uno que otro no conozco, pero bueno, ahí nos vamos hablando. Nos han nombrado uno, Risk, que creo ese juego me parece larguísimo. Sí, es un juego de estrategia con unos soldados, armar tierras, armar territorios, es súper chévere, pero es peor que jugar un parque de 12 puestos, con eso te digo todo. Entonces, hemos anotado uno, Risk, Monopolio, ajedrez, parqués, adivina quién, tío rico, saltar lazo, esos nos han nombrado, digamos, hasta ahora, ¿no? Yo les voy a compartir aquí una incidencia, por eso mi hijo lo vieron por ahí detrásito en cámara, trayendo una de las cositas que hemos hecho nosotros en pandemia. Miren, algo tan sencillo como esto, y como dicen los abuelos, matamos dos pájaros de un solo tiro. Si ustedes se dan cuenta, esta es una escalera. ¿Sí? Una escalera. Tiene aquí la salida y aquí la meta, por el otro lado. Y entonces, cuando les digo que matamos dos pájaros de un solo tiro, es porque en esas escaleras, entonces, por ejemplo, yo le pongo, ¿cuánto es 9 por 7? Y el que caiga ahí, ¡pum!, tiene que contestar. Hay otro donde dice retos. Por ejemplo, uno de los retos dice sostener el aire por más de 12 segundos. Háganme el favor. Ahí viene quién puso ese. Entonces, ¿sí ven? Son formas muy didácticas que tenemos de acompañar a nuestros hijitos e involucrarnos con ellos, como nos decía Lina, ¿no? No es solo, ven, ay, qué rico, qué chévere que estés ahí jugando, sino yo también hago parte de él. Y nos da el derecho, además, a exigir que así como yo hago parte de lo que tú estás haciendo, tú también haces parte de lo que yo hago. Entonces, venga, mi amor, para acá y cogemos las mediecitas, las doblamos, tú alistas tu ropa y yo alisto la mía. Todas esas acciones son las que fomentan entre nosotros lazos de afecto, ¿sí? Qué bonito es que cuando nuestro hijo lo veamos triste. Yo le decía a Lina, una de las cosas por las que quise abordar este tema es porque varios de ustedes se han acercado a mí a través de Fides ahora a pedir una ayudita, una manito amiga para tratar algunas situaciones que se han presentado en casa. Y con muchos de ustedes, ojalá los que hayan sido testigos y bendecidos por esa compañía lo puedan ahí escribir en el chat, sí, fui yo, sí, me pasó a mí. La solución que yo les daba era, venga, siéntense a hablar con su hijo, siéntenlo con ustedes y pregúntenle, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás tan cansón últimamente? ¿Por qué ya no me quieres ayudar? Y muchas veces, sin darnos cuenta, no necesitamos de un tercero. Lo que necesitamos es sentarnos a hablar con nuestro hijo, escucharlo y ahora también comunicarle lo que nosotros sentimos, ¿sí? Está bien que nosotros digamos a nuestros hijos, ¿sabes algo? Yo también tengo miedo. ¿Sabes algo? Yo también estoy triste. ¿Sabes algo? A mí también me hace feliz pasar tiempo contigo, pero siento que ya estamos hasta aquí el uno del otro. Tú me respiras a mí en la nuca y yo te respiro a ti en la tuya. Pero de eso se trata, de fortalecer esos lazos. Ustedes no se imaginan, y les voy a contar a título personal, la felicidad que a mí me da hoy
saber la familia con la que cuento, con la que he contado siempre, la que he tenido siempre. Pero ahora en estos tiempos más nos damos cuenta. No me lo están preguntando y les cuento el santo, ¿cómo es que se dice? Les cuento el milagro, pero no el santo. Tenemos dentro de nuestros invitados familiares que ustedes no me van a creer, están fuera del país. Ella sabe de quién estoy hablando porque la adoro. Tengo una tía con toda su familia que está fuera del país y está conectada hoy aquí con nosotros. Eso es lo que hace la familia, decir, hey, presente, aquí estoy, ¿sí? Hay familia que nos la da la sangre, y a esa me refiero, pero hay otras familias que nos las da la vida. Por ejemplo, los familiares de nuestras parejas, esas personas con las que trabajamos, como por ejemplo nosotros en la fundación que nos hacemos familia, y es muy grato para nosotros saber que la familia siempre está ahí, esa familia que es de sangre, esa familia que hacemos con la vida, esa familia, y ella también sabe de quién estoy hablando. También tenemos familia de esa que la vida te regala. Y a eso es a lo que tenemos que atinarle, a fortalecer esos lazos, que no importe la distancia, que a pesar de la distancia y las barreras, familia siempre va a estar junta, siempre va a estar contigo. ¿Listo? Bueno, te cuento más juegos que nos dicen por acá. Golosa. ¿Cómo la ves? Yo no me imagino yo jugando golosa en este apartamento, pero bueno. Nos narran batalla naval o guerra naval. Ese también es muy bueno. Uy, oiga, el que escribió esto tiene unos añitos más que yo, pero bueno. Guerra naval, stop, sábelo todo, frío caliente, headbands y karaoke. Headbands es súper chévere, no sé si estamos hablando del mismo, pero es que se ponen acá una tarjetita y yo tengo que ir, tú me tienes que ir diciendo a mí, yo tengo que adivinar, ¿sí? En antiguo Headbands del chat, dígame si estoy bien o estoy fuera MFT, como dicen por ahí. ¿Listo? ¡Listo! Vamos con otra pregunta, Linita. Dice, ¿cómo hacer para que las rutinas no cambien ahora que todo es virtual? Bueno, lo mencionaba un poco ahora cuando les hablaba de el hecho de seguir criando a los niños en pos de la disciplina, ¿sí? Y es importante que dentro de la rutina que hay en el hogar se condicionen los espacios de acuerdo a la actividad que se va a realizar, ¿sí? Que si el niño está en su hora de clase, no tenga al hermanito por allí jugando, a la mamá por allí hablando, sino que esté también con la atención puesta en esa tarea como tal, ¿sí? Que si el niño quiere jugar, bueno, vamos a jugar todos, pero que se tenga unos tiempos para todo, pero sobre todo que se condicionen los espacios para poder realizar la actividad de manera adecuada, porque los niños y a veces hasta los adultos, ¿sí? Nos podemos distraer hasta con un zancudito que pase, ¿sí? Entonces empezar a promover esa atención en el niño y también en nosotros, que él sepa que nosotros estamos enfocados en nuestras labores y que él también se puede enfocar en las suyas. Entonces, como delimitar ese tiempo, lo que les decía ahorita, en cuanto a los videojuegos, en cuanto a todos los aparatos tecnológicos que nos rodean, que ahora son necesarios, pero también saber poner el límite en ese aspecto, ¿sí? Y sobre todo generar estrategias para que el niño ocupe bien su tiempo. Entonces, por ejemplo, en terapia, ¿qué les he sugerido yo? Hagan galletas, ¿sí? Hagan una torta de banano, hagan una torta de vainilla, sean creativos a través de lo que les da los recursos como tal dentro del hogar, ¿sí? Realicen las tareas en familia. Vean la Eucaristía si sea virtual, que el niño no pierda también ese hábito de la espiritualidad dentro del hogar, porque sabemos que el enfriarnos espiritualmente también es muy riesgoso. Si lo es riesgoso para nosotros como adultos, ahora para él, sacar ese espacio también para la oración en la noche. Bueno, vamos a rezarle al ángel de la guarda, ¿sí? Y vamos a agradecerle a Diosito por este día que termina. Cosas así, Alexandra. Listo, yo me voy a arriesgar también a complementar tu respuesta, Lina, y es con esto que creo que los docentes también, nuestros maravillosos docentes que hacen un trabajo hermoso, igual que el de ustedes, papás, solo que con hijos adoptivos, ¿sí?
pero el amor es el mismo, créanme, y sobre todo nuestros docentes de la fundación, todos, los del programa Red, los del gimnasio, los de los demás programas que manejamos en la fundación. Y es, si bien es cierto, estamos haciendo todas nuestras dinámicas en un mismo espacio, esa rutina no tiene por qué cambiar, no tiene por qué cambiar que tú te levantes temprano y te bañes, te cepilles tus dientes, desayunes y te sientes a tu clase preparado ya para la rutina del día. No tiene por qué cambiar que tú te presentes bien vestido a tu clase, no recibiendo tus clases en la cama, acostado, porque uno se da cuenta de eso. Así como la presencialidad tus docentes te tenían enfrente, ahora es lo mismo, solo que a través de una pantalla. Entonces, una muestra de respeto también es prender la pantalla para que tus docentes te vean. Y todo eso, hagan de cuenta que están en la presencialidad. Es así de sencillo. Entonces, no modifiquemos, papás y cuidadores, no modifiquemos esas rutinas de manera tal que luego nos hagan daño, porque vamos a tener que enseñarle doble a nuestros hijos. Entonces, ahorita les estamos enseñando otra vida de relax, pero las cosas van a volver a la normalidad, más pronto de lo que pensamos, ojalá. Y va a ser muy duro retomar otra vez todas esas cosas si venimos casi de 6 o 7 meses en las que no las hacemos. Entonces, hagámonos un bien todos, a los niños y a nosotros, porque es una tarea maratónica. Listo, entonces vamos a seguir, Lina. Te voy a leer algunos comentarios que nos han hecho para que vayamos haciendo la reflexión. Dice, la pandemia nos reta a demostrar la parte humana de nuestras vidas con todas las personas que nos rodean. Siempre la familia es lo más importante. Para las familias ha sido difícil asumir los cambios ocasionados por la pandemia, pero querer es poder. Oiga, cualquiera de ustedes que haya estudiado de pronto en algún colegio, hace muchos años, mentiras, no hace tantos, hace unos añitos, ese era un lema que se manejaba mucho en los colegios, ¿no? El querer es poder, y era algo que nuestros papás nos martillaban ahí constantemente. Una reflexión muy linda, nos dicen aquí, dejar entrar a Dios en el hogar. Claro que sí. Tenemos que ver a Dios en cada acción que hagamos, en cada gesto de amor que tengamos, porque eso es lo que tiene Él para nosotros. Muchas de nuestras familias, Lina, desafortunadamente no están pasando por un buen momento, pero hay muchas otras, yo sé que muchas más son las que estamos bien gracias a Dios, gracias a ese ser que nos da todo lo que tenemos. Y pues es importante eso que nos dice esta familia, dejar entrar a Dios al hogar. La pandemia nos ha enseñado a valorar hasta los más mínimos detalles a los que antes quizás no prestábamos atención. Y tenemos dos preguntas más. Chachachachan, listo, Lina. La siguiente, ¿cómo exigir con amor? ¿Cómo exigir con amor? Bueno, muy interesante esa pregunta. Es supremamente importante para saber cómo exigir con amor, conocer a nuestros hijos y conocernos a nosotros mismos también, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy a poder medir de qué manera estoy poniendo las normas en el hogar, ¿sí? De qué manera me estoy relacionando con mi hijo y que no sea una proyección de lo que yo soy, sino de lo que en realidad es justo para esa relación, ¿sí? Que sea de manera congruente, lo que les decía ahorita, para cuando estaba terminando, es el hecho de que sea congruente mis palabras con el hacer, ¿sí? Yo como le voy a exigir con amor a mi hijo que se bañe temprano, si como mamá, por ejemplo, ¿sí? Me baño a las 6 de la tarde, ¿sí? Yo como le voy a exigir con amor a mi hijo que tenga su cuarto organizado cuando en realidad para mí eso no es una prioridad, ¿sí? ¿Cómo le voy a exigir a mi hijo desde el amor que se alimente cuando yo me olvido de mí misma por alimentarlo a él? ¿Sí? O no comparto con él la alimentación porque simplemente él es más importante, ¿sí? Es empezar a tener esa congruencia entre el decir y el hacer, ¿sí? Y esa exigencia con amor que sea también a través del negociar con el niño, ¿sí? Que sepamos cómo se está sintiendo con X o Y norma dentro del hogar, no para decirle siempre sí, como nos decía la imagen, ¿sí? Sino para también poder establecer el límite, pero que él se sienta bien con lo que se está acordando dentro del hogar. Eso considero que sería primordial. No sé si tengas algo más para anexar, Alexander.
Pues sí, mira que estaba pensando mientras tú hablabas en todo esto, además en mi experiencia como mamá, ¿no? Entonces, ¿cómo exigir con amor? Y yo me puedo atrever a decir con toda la rigurosidad del caso, además conocimiento de causa. claro, con conocimiento de causa, además con lo que fue mi historia cuando yo aún vivía en el nido, como dicen. ¿Cierto? Y es que seguramente si tú has tenido con tu hijo o con tus hijos unos lazos afectivos fuertes y un buen canal comunicativo, realmente tú no tienes que exigir con amor, tú negocias con amor. Entonces, yo voy a tomar una frase que nos dice aún mi papá, él sabe que lo adoro con todas las fuerzas de mi alma, y él nos dice, en la vida todo es toma y dame. Si tú te portas bien, yo me porto bien. Si tú me ayudas a mí, yo te ayudo a ti. Si tú me tratas bien, yo te trato bien. Entonces yo diría que ese tema de exigir con amor es más eso, ¿no? Toma y dame, venga para acá, yo le estoy ayudando con las tareas y me estoy sentando aquí todos los días a estudiar contigo y a ponerte cuidado y a volverme creativa y hacer un poco de cosas y como papás también, entonces lo mínimo que yo te pido es que tú también me ayudes a mí y me correspondas con eso, es lo justo, además, ¿listo? Entonces yo creo que, digamos, para redondear la frase sería más negociar que exigir. Ahora, también hay que exigir, ¿sí? Lo que yo les digo a mis papás y ellos lo saben. Yo no tengo por qué negociar contigo que seas respetuoso. Yo no tengo por qué negociar contigo que tú honres a tu papá y a tu mamá. Yo no tengo por qué negociar contigo que tú seas respetuoso, que cumplas con tus deberes. Eso yo no te lo negocio, eso yo te lo exijo. Además, porque yo estoy haciendo lo mismo. ¿Listo? Bueno, y tenemos creo que la última pregunta, a menos de que Marce o alguna otra de nuestras psicólogas nos envíe. Y dice, esta pregunta me encanta y me voy a adelantar a contestar un poquito y ya luego te doy paso a ti. Dice, es una pregunta hermosa, hermosa, hermosa. Dice, ¿cómo hacerle saber a los hijos que si se quiere saber un poco más de sus gustos o de su vida, no es para molestar, sino para estar en conexión con ellos? Qué bella pregunta. Y es eso, papás. Precisamente, yo creo que eso es lo que estamos tratando de hacer en esta escuela de familia. Y es tratar de que ustedes, hijitos, también entiendan eso. El hecho de que sus papás se sienten a hablar con ustedes y quieran hacer retroalimentación de todo su proceso y preguntarles cómo están, cómo se sienten, qué les gusta, qué no les gusta, no es para mortificarles la vida, no siempre, créanmelo, seguramente, inconscientemente, o a veces muy conscientemente lo hemos hecho, pero la mayoría de las veces lo hacemos es para conocerlos, para acercarnos a ustedes. Es como cuando ustedes nos preguntan a nosotros, mami, ven, ¿tú cuántos novios tuviste? Mami, ven, ¿tú siempre estuviste enamorada de mi papi? Mami, ¿qué empezaste a sentir cuando algún niño te gustó? O con los papás, los niños, por ejemplo, papi, me está gustando una niña, ¿cómo hago? A ver, cuente a ver cuáles fueron los secretos. ¿Sí me entienden? Todas esas cosas, mis amores, que hacemos los papás, si bien es cierto, a veces ustedes se pueden sentir como inundados o como que estamos invadiendo su espacio, déjenoslo saber, pero de una muy bonita forma. Y seguramente nosotros vamos a poner el límite, ¿sí? O vamos a calmarnos un poquito más. Pero cuando ustedes se encuentran con nosotros con una actitud agresiva, digámoslo, o ay, qué pereza mi mamá y mi papá, pues eso inevitablemente nos va a alejar. Entonces no permitamos que eso pase. Y la invitación es a esa, comuniquemos, charlemos y ver al son de un cafecito, al son de una agua de panelita, al son de una gaseosita, al son los más osados, al son de una cervecita, bueno, como sea, pero comuniquémonos. Dice también mi papá y mi mamá, también nos lo decía mucho, nos lo dice mucho, que hablando se entiende la gente. Entonces hagámoslo, perdamos el miedo a hablar. Ahora, sabemos el terreno que vamos a pisar, seguramente nos vamos a encontrar con respuestas que nos van a gustar y otras no tanto, pero ese es el riesgo que hay que tomar. No sé tú qué opinas, Lina. Bueno, Alexandra y papás, hay algo que es muy importante también para los chicos, ¿sí? Papá y mamá siempre van a estar preocupados por nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Por el simple hecho de que ellos fueron los que nos dieron la vida, ¿sí? Nosotros somos parte de ellos como hijos, ¿sí? Y para los papás somos parte de ese propósito dentro de la existencia, ¿sí? Somos parte de esa manera de empezar a construir lo que ellos quieren para su vida, pero también ver el reflejo de esa vida en otra persona, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que empezar a comprender ahí?
que siempre va a existir esa preocupación, pero que así como los papás nos ponen unos límites desde el amor, también lo podemos hacer nosotros, ¿sí? Y que tengamos también como papás la confianza de darles a ellos el permiso de compartirnos lo que quieran compartir y darnos el permiso a nosotros también de compartirles a ellos lo que sentimos, lo que somos, lo que es significativo para nosotros. Y como les decía ahorita, tener esos aprendizajes significativos en familia, que sea no solamente la formación, bueno, se va para el colegio, entonces allá aprende todo, no. La formación en valores también se continúa en casa, y por eso les decía, la familia como esa primera escuela y la escuela como ese segundo hogar, no al contrario, porque muchas veces lo que se pretende es que la escuela siga siendo como ese primer lugar donde aprende, y en casa entonces no se refuerzan esos aprendizajes. Entonces es importante que se tenga en cuenta todas esas dimensiones personales para saber hasta dónde también llegar y cómo va a reaccionar el niño frente a algo que le digamos. Y saberlo comunicar, porque muchas veces el error de los padres, ¿sí? Y también de los hijos, es que no sabemos expresar lo que queremos decir, ¿sí? Entonces lo decimos como de manera impulsiva, como que, ay, ¿y usted por qué me pregunta eso? ¿Sí? O como, ¿y usted para qué va a saber eso? ¿Sí? Entonces empezar a identificar de qué manera se puede empezar a negociar ese aspecto también para tener un diálogo ameno como familia que son. Listo, Lina. Entonces yo te dije, yo te di una idea más o menos de cómo eran nuestros papás. Entonces, vea, pum, 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 nos empezaron a bombardear. Ojo pues con esta pregunta. Está y bien. Si se negocia con amor y los hijos no cumplen, ¿qué hacemos? Bueno, yo les hablaba ahorita de algo que es muy importante y es el hecho de empezar a crear los premios y los castigos también para con los niños, ¿sí? Si yo corrijo con amor y mi hijo no está cumpliendo, yo sé cuál es el programa de televisión que él prefiere, ¿sí? Yo no le voy a quitar la televisión todo el día, pero le voy a quitar el programa que a él le gusta, ¿sí? Que él sienta que hubo una ausencia de algo que a él le gusta por ese comportamiento, ¿sí? Lo cual no es malo, ¿sí? Ni tampoco es necesario cuando se corrige con amor y no se obedece, como detonar y pegarle o maltratar al niño a través de lo verbal o de lo físico, sino también empezar, pues como, así como nosotros queremos a veces segundas oportunidades en muchos asuntos, darle esa segunda oportunidad al niño. Claro que sí, es muy importante, estoy totalmente de acuerdo con lo que Lina nos dice y además, digamos que funciona mucho el hecho de la reflexión, ¿no? Y es llamar mucho a los niños a eso. Fíjate, mi amor, que yo estoy tratando de hacer las cosas bien, por el buen camino, pero si tú me obligas a hacerlo por otro, pues no nos vamos a llevar bien y seguramente no te va a gustar lo que va a pasar. Entonces, yo siento que también comunicarles a los niños y decirles, ¿no? Si tú haces esto, pasa esto, pero si no lo haces, también pasa esto. Y finalmente la decisión va a ser tuya. Tú eres el que va a decidir lo que va a pasar. Entonces, si tú quieres que te vaya bien, actúas bien. Si quieres que te vaya mal, pues actúas mal. Digamos que hacer mucha reflexión con los niños. Y en últimas, obviamente, pues lo que nos dice Lina, nosotros más que nadie sabemos qué les gusta y qué no les gusta. Y si de ahí nos toca pegarnos, seguramente tendremos que hacerlo en algunas ocasiones. Bueno, creo que es la última pregunta, entre otras porque el tiempo ya se nos está acabando. Nos dicen, ¿cuánto tiempo deben tener los niños para ellos mismos? Yo me voy a adelantar a contestar algo y lo voy a hacer desde mi percepción también, ¿no? Y es el mismo tiempo que nosotros queremos para nosotros. Así de sencillo, ¿sí? Cada uno de nosotros quiere un espacio en algún momento. Entonces, el que yo les pueda decir, mira, tu hijo se merece una hora solo o tu hijo se merece 30 minutos, no, yo siento que eso depende más de cómo se tejen las dinámicas en nuestro hogar, en nuestra familia. Ahora, si bien es cierto, todos queremos un espacio a solas, hay edades seguramente para eso, ¿sí? Y el estar solo no implica que tú hagas lo que quieras, no. El estar solo implica que tú tengas tiempo para hacer diferentes actividades que sean de tu agrado, que seguramente no siempre compaginarán con los míos, pero es bueno
es muy bueno, en serio, darnos ese tiempo cada uno. Entonces, ¿qué tal si mientras tú estás allá en el computador jugando un jueguito media hora, yo me arruncho 20 minutos a ver la novela? Yo me arruncho 20 minutos a echarme un sueñito, o yo dedico 10 minutos a hablar con mi mejor amiga, ¿sí? Entonces, siento yo que esa puede ser mi respuesta, al mismo tiempo que nosotros queremos para nosotros. Tú, Lina, complementalo. Claro que sí, Alexandra, estoy totalmente de acuerdo con ello, porque así como es importante estar en relación con otros, muchas veces también es importante tener un espacio para nosotros. Y muchas veces en las familias, el no tener ese espacio propio para cada integrante de la familia es lo que lleva a que haya también tanto caos o tanto conflicto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que papá entonces llega de trabajar y solamente come y ya, y se acuesta. ¿Sí? Entonces no hay un espacio para compartir como familia. Entonces lo que se empieza a hacer ahí es a modificar pues como esas dinámicas, ¿sí? Y lo que les decía ahorita, el hecho de que no, de que haya una ausencia, yo les decía ahorita de la presencia y ausencia física y afectiva, ¿sí? Que cuando el niño esté en ese tiempo solo, él sepa que a mamá le interesa lo que él hace solo, ¿sí? Y que a papá le interesa lo que él hace mientras está solo. Bueno, ¿cómo te fue en el videojuego? ¿Sí? ¿Cómo te fue hablando con tu compañero de clase? ¿Cómo te fue compartiendo con tu prima a través de una videollamada? Por ejemplo, en este caso, que todo es a través de los medios. ¿Sí? ¿Cómo te fue en las diferentes cosas que puede hacer el niño también solo? ¿Sí? Y realmente sí, es el tiempo que nosotros también necesitamos. ¿Sí? El tiempo que se le debe dar al niño es el tiempo que nosotros también necesitamos. ¿Por qué? Porque la introspección, ¿sí? Que es el hecho de que miremos hacia adentro y nos demos cuenta de qué está sucediendo, es muy necesaria, porque es que alrededor podemos tener mucho caos y muchas situaciones que nos están generando angustia, nos están generando muchos estímulos, ¿sí? Entonces, el hecho de estar solos ya nos lleva a apartarnos un poco, pero también para ser reflexivos en torno a ello. Así como funciona con nosotros, funciona con los niños. Listo, Lina, muchísimas gracias. Entonces, papás, ahí una vez más, digamos que el llamado hoy, yo siempre se los he hecho en las secciones, acordémonos de ese niño que nosotros tenemos dentro. Hay un proceso que todos llamamos y que todos tenemos y se llama el niño interior. Y no tenemos por qué dejarlo a un lado, y menos cuando tenemos niños en la casa, porque seguramente esos dos niños se van a entender muy bien. Y ese niño que fuiste tú le va a ayudar a tu hijo a crecer y a formarse seguramente como tú quieras, pero a la vez ese niño que tienes en casa te va a recordar a ti lo que hiciste, te va a recordar a ti lo que fuiste y lo que no deberías haber dejado de ser, ¿sí? Una persona alegre, una persona dispuesta al juego, una persona entregada con pasión a lo que hace. Entonces no nos olvidemos de eso. Si ponemos a estos dos niños, al que tenemos hoy en día y al niño interior que tenemos juntos a jugar, les aseguro que vamos a establecer un lazo tan fuerte que ni la distancia lo va a poder quebrar. ¿Listo? Entonces recordemos mucho eso. Bueno, espero que todo este tema, que todo lo que hablamos, que todos los datos, los tips que nos dio Lina hayan sido para su beneficio y para el de nuestros niños y niñas, obviamente. Lina, nuevamente agradecerte el espacio. Muchísimas gracias, disfrutamos mucho tu experiencia, tu charla y todas esas estrategias que nos diste para saber manejar a nuestros niños y niños en casa. Quedan obviamente las puertas de nuestra fundación abiertas para ti, esperamos tenerte nuevamente, ojalá no en lo virtual, sino en lo presencial. Entonces, de verdad, muchas gracias, sé que nos vamos a llevar muchos frutos de toda esta charla que tuvimos hoy y espero que tú también hayas confirmado todo lo que yo te conté de nuestras familias. Entonces, te doy 2 minutos para que te despidas y ya hago yo el cierre final. Bueno, Alexandra, agradecerles a ustedes por la invitación, a las familias por tan maravillosa participación. Yo considero que eso es lo más valioso de las escuelas para la familia, porque son para la familia, ¿sí? Que en realidad participen, que en realidad se generen cuestionamientos, se generen dudas y que podamos, la escuela y la familia, seguir construyendo esos lazos que queremos para con los niños, ¿sí? Que seamos esa red de apoyo para ellos.
Para terminar, les quiero dejar algo recalcando lo que decía ahorita Alexandra, y es el hecho de que cuando te sientas aburrido o cuando sientas que tus emociones no están bien, recuerda ese niño interior, ¿sí? Y pregúntate si él estaría orgulloso del adulto que eres hoy. Y ahí encontrarás muchas respuestas. Que Dios los bendiga. También espero muchísimo poderlos conocer de manera presencial y estoy para servir. Listo, Lina, muchísimas gracias. Entonces, listo, queridas familias, tanto a las que nos acompañan de redes como a las que nos acompañan del gimnasio, aquellas que están en otro país, en otra ciudad, pero que hoy nos están acompañando, mil y mil gracias. Esto es para ustedes, esto que hacemos es por ustedes y para ustedes. Entonces, me alegra enormemente que nos hayan acompañado. Mil bendiciones para cada uno de sus hogares. Recuerden cuidarse en casa, por favor. No salir, evitar salir y si salimos, pues que lo hagamos con todas las debidas precauciones. Y lo más importante, los 3 últimos avisos parroquiales. Primero, no olviden inscribirse en el link para confirmar su asistencia. ¿Listo? Segundo, invitadísimos, sobre todo para lograr nuestro tema de hoy, fortalecer lazos de afecto y comunicación. El 6 de septiembre, nuestro bingo, nuestra celebración de la familia gimnasiana. Entonces yo veré todos súper conectadísimos, comprando muchos cartones, jugando con nuestros niños. Ese juego nadie lo nombró. ¿Será porque vamos a estar desbordados el 6 de septiembre de bingo y por eso no lo metimos aquí? Espero que así sea. Listo, papás y mamás. Y lo último, lo más importante de todo, cuídense mucho, por favor. Se les quiere, se les extraña, pero es grato saber que aunque sea tras una pantalla, nos están acompañando. Mil besos, bendiciones para ustedes, mis chiquitines, y cuídense mucho, por favor. Dios los bendiga y la Virgen los acompañe. Hasta una nueva oportunidad. No olviden, próximo jueves, nuestra última escuela de familia con nuestra psicóloga Daniela Molano. ¿Listo? Vamos a tratar el tema de ¿cómo hacemos para abordar esos problemas de conducta que se han presentado en casa? Yo veré bien juiciosos. ¿Listo? Chao, un abrazo. ¿Sabías que el Día de la Familia es una tradición que celebramos hace más de 12 años en el colegio? Este año, la tradición no se detiene. El domingo 6 de septiembre tenemos una nueva cita para compartir un espectacular día en familia. Esta vez, nos encontraremos virtualmente para orar juntos en nuestra Eucaristía y disfrutar de todas las actividades que tenemos preparadas para ustedes. Jugaremos nuestro tradicional bingo. Habrá premios, rifas, música, invitados y muchas más sorpresas. Además, el día anterior, el sábado 5 de septiembre, jugaremos un binguito con los mismos cartones que compres para que calentemos motores y aprendamos jugando y ganando. Te invitamos a participar y disfrutar en familia. Día de la Familia Gimnasiana, domingo 6 de septiembre. Una tradición que no se detiene.